pues ya lo vieron en el chat, pero se los pongo nuevamente. Ahí está. Les voy a dar 3 minutos para que lo puedan llenar. Mi sugerencia es que copien la liga y la peguen en una ventana diferente para que no tengan problemas al abrirla. Entonces, por favor, avísenme en el chat cuando ya hayan terminado. Y mientras estamos registrándonos, quienes ya lo hicieron, les voy a agradecer que me platiquen de qué dependencias son. Estoy viendo gente de la Subdelegación de Recursos Humanos, Movimiento de Personal. ¿De qué dependencia? M. Villarroel. Invivienda, también, perfecto. Seguridad Pública, del Cerco, perfecto. Subsecretaría de Logística, del CAI de Seguridad Pública, Invivienda, perfecto, Logística también de Seguridad Pública, CAI Jalapa, ok, comandancias municipales, excelente, muchas gracias. Ok, bueno, para quienes no tengan cámara ni micrófono, no se preocupen. Lo que sí les voy a pedir es que hagamos uso del chat para que yo pueda leer sus intervenciones, todos sus comentarios. Y a quienes sí tienen micrófono, ojalá puedan abrirlo, me va a encantar escucharles. Ok, seguridad pública, planeación y estrategia. Ok, sí, Heidi, me dices que no puedes entrar a la liga. Lo ideal es que la copies y la abras en una ventana distinta, porque si la quieres abrir aquí mismo en la videoconferencia, a veces te marca error. Entonces, ojalá puedan hacerlo, pero desde una ventana nueva. Sobre todo si están en su celular, a veces es un poquito complicado hacer eso, pero es preferente hacerlo en una ventana distinta para que no tengamos ese inconveniente. Les vuelvo a poner la liga. ¿Alguien ya se pudo registrar sin problema? Yo sí puedo abrirla, pero les agradeceré que me digan si ustedes pueden abrirla y si pueden registrarse. Química, me dice que ya se registró. Muchas gracias. Ok, ya. Me dicen que algunos ya lo están haciendo. Perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Ok. Comandancia de San Juan Evangelista. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues de todos modos, si alguien tuviese algún problema con el registro, lo vuelvo a colocar en el receso para que podamos continuar con eso. Lo importante es que todo mundo llene su registro. Con que lo hagan una vez es suficiente, ¿de acuerdo? Bueno, si me permiten, voy a compartir mi presentación. Buenos días, disculpen, los que nos registramos ayer, ¿nos tenemos que volver a registrar? Sí, lo que pasa es que en días anteriores se registraron para que les mandaran la liga. Hoy es para saber que efectivamente están dentro del curso. Presentes. Ah, ok. Por eso es que pareciera que es un doble registro, pero en realidad el primero fue para que te llegara la liga de la videoconferencia y el de hoy es para verificar que realmente estás aquí. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces, Muchas gracias. iba a registrar. Muy bien. ¿Sí? ¿Tú la oyes? ¿No? Bien, silencio.
Ok, ¿ahí ya me escuchan? Ok, muchas gracias. Perfecto, gracias. Les platicaba que todo lo que vamos a ver en el curso tiene como fundamento el estándar de competencia, capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres en el nivel básico que emite el conocer. Y que el objetivo principal de este curso es que ustedes conozcan este material, que es el Manual de Comunicación No Sexista hacia un lenguaje incluyente. Este documento surgió de un trabajo colaborativo de diferentes instituciones federales, como fue el CONAPRED, el INMujeres y el CONABIM. Si ustedes entran a internet y buscan Manual de Lenguaje Incluyente, les van a aparecer un montón de textos que han sido emitidos por diferentes instancias. Algunos han sido de la Administración Pública Federal, otros de diferentes estados o incluso de diferentes municipios. Hay algunos que han sido emitidos por la iniciativa privada o por instituciones académicas. Vaya, es muchísima la información que se pueden encontrar en internet. Y para quienes trabajamos en la administración pública, en cualquiera de los sectores, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal, pues a veces entre tanta información es complicado encontrar algo que se nos adapte, que nos sea adecuado para nuestra labor dentro del ámbito de gobierno. Y este documento es el que más se aproxima a la labor que nosotros realizamos. Les repito, pueden encontrar mucho material. Estoy segura que habrá manuales muy, muy ricos en su contenido, pero no siempre aterrizados a la labor que realizamos en la administración pública. Por eso el objetivo de este curso es presentarles este documento. Pregunta, ¿alguien ya lo conocía? ¿Ya lo habían visto? ¿Ya les habían hablado de este documento? Ok, Jocelyn me cuenta que no. Ok. Bueno, parece que la mayoría no lo conocía. Bueno, perfecto. Ok, Mar Jiménez me dice que ya. Bueno, la mayoría al parecer no tenía conocimiento de este documento. Bueno, ha tenido diferentes ediciones, pero afortunadamente nos ha servido como un elemento referencial. Ok, Luis, ¿quieres comentar algo? Luis Hernández, veo que tienes tu mano levantada. ¿Quieres comentar algo? Lo estamos escuchando, viendo de aquí, de Playa Vicente, Veracruz, aquí en la base de Playa Vicente. Estamos aquí ya instalados para el curso. Ok, Nada Luis, más que tenemos un poquito de falla, de problemas sobre el internet, pero sí, ahí estamos pendientes. Perfecto. Estamos escuchando las conversaciones. Sí, alguien por ahí creo que tiene otro dispositivo porque se oye eco. Si le pueden bajar el audio, por favor, se los voy a agradecer. Y sí, apagamos nuestros micrófonos cuando terminen nuestras intervenciones para que podamos continuar sin problemas de audio. Muchas gracias. Si me ayudan cerrando sus micrófonos, por favor, para que podamos continuar sin interrupciones. Gracias. Ok, entonces, les platicaba que el objetivo es que ustedes conozcan esta publicación. No, no tenemos. Que el objetivo es que ustedes conozcan esta publicación para que cuando tengan que utilizar un referente en sus mecanismos de comunicación interna y cuando les digan tienes que elaborar un texto, un discurso, una imagen con perspectiva de género, siempre tengan como referencia una fuente oficial.
Y entonces, en ese sentido, sería conveniente utilizar este manual como referencia. El Manual de Comunicación No Sexista hacia un lenguaje incluyente. Ok, Jocelyn me cuenta que en su unidad de género les hacen esa invitación, pero no sabían de la documentación. Pues yo espero que este manual les sirva, no solamente a las unidades de género, en realidad todas las áreas, todas las dependencias, todos los organismos, todos los ayuntamientos, no importa en dónde trabajas. Si eres parte de la administración pública, este documento es de sumo interés para todos. Tendría que ser un documento que todo el personal conociera, porque nuestra labor tiene como fundamento hacer cumplir los derechos humanos de todas las personas. Esa es la característica general que tenemos quienes trabajamos en la administración pública. Nos dedicamos a facilitarle a la gente, a la ciudadanía que se acerca a nuestras instalaciones, el acceso a sus derechos, específicamente el ejercicio a sus derechos humanos. Y uno de ellos es precisamente la inclusión. Y a veces por desconocimiento, pues podemos caer en situaciones que lleven a lo contrario, a no visibilizar, a no mencionar o incluso a desvalorar a las personas, y nos olvidamos de que tenemos un marco normativo que rige todo lo que hacemos. Entonces, es muy probable que en la actividad que tú realices, pues ya hayas escuchado hablar de la perspectiva de género, de que hay unidades de género, de la actividad que se realiza. Incluso es probable que te estén pidiendo información para solventar algunas observaciones o para corroborar que llevaste a cabo tus actividades en apego al marco normativo que te rige en la institución en la que laboras. Y parte de ese marco normativo, pues es justamente este manual. Entonces, mi intención es que lo conozcan, pero el conocimiento nos tiene que llevar a la reflexión, y a su vez la reflexión nos tiene que invitar a un cambio de actitud o a una mejora en nuestra actitud laboral. El conocimiento por sí solo es valioso, pero tiene una riqueza mayor si nos lleva a la reflexión. Entonces, lo de menos sería presentarles el documento como tal, pero obtendríamos muy poco provecho. Antes hay que hacer una reflexión que nos lleve a por qué es importante hablar de lo que es el lenguaje incluyente. ¿Alguien ya había escuchado el término de lenguaje incluyente? ¿O lo habían leído? ¿O se lo habían encontrado en internet? A veces a este curso lo llaman de diferentes formas. Lo pueden encontrar como lenguaje no sexista, lenguaje no discriminatorio, lenguaje positivo. Okay, muchas personas me dicen que sí, que ya lo habían escuchado. Perfecto, muchas gracias. Otras me dicen que no, que es la primera vez. Perfecto. Bueno, pues hay diferentes nombres, pero creo que el objetivo es el mismo. Y el objetivo principal es no ponernos etiquetas. Y si alguna vez nos ponemos una etiqueta, que esa etiqueta diga persona. Somos personas. Y por ese simple hecho somos seres que merecemos ser respetados y respetadas. Entonces, en ese marco del respeto, pues surge el lenguaje incluyente como una opción para visibilizar. Pero, como les dije hace un momento, no solamente es usarlo porque hay un marco normativo que me lo pide, o porque mi jefe me da la instrucción, o porque la unidad de género nos está invitando a hacerlo, sino que hay que conocer de dónde viene, cuáles son sus objetivos, cuál es el beneficio, y al final, pues cada quien determinará con qué elemento se queda, cuáles son los más factibles en su aplicación. Es la primera vez que escuchan el término. Bueno, pues ya lo van a conocer y van a saber exactamente a qué se refiere. En nuestro curso vamos a tener 3 momentos. Primero vamos a revisar la lengua como representación de la realidad. Ese va a ser nuestro tema número 1. Después iremos a los conceptos básicos que tienen que ver con la perspectiva de género.
y vamos a terminar con algunos ejercicios que son obviamente los que el manual nos recomienda, cómo podemos aplicarlo. Y dentro de estos 3 temas, pues también vamos a tener ahí un momentito para el receso. Entonces les pido que participen, porque en la medida en la que ustedes participan, pues esto es mucho más ágil y mucho más rico. Entonces vamos a empezar con nuestro primer tema. La lengua como una representación de la realidad. Estoy convencida de que las palabras tienen poder, de que las palabras no son inocentes. Todas las palabras que emitimos, ya sea a partir de la palabra hablada o de la palabra escrita, cualquiera de los mecanismos que utilicemos, pues finalmente tiene una intención comunicativa. Es decir, cada palabra que yo emito, además de tener un significado, tiene una intención que muchas veces trasciende al significado mismo. Resulta que estas palabras que yo las escuché incluso desde el vientre de mi madre y que empezaron a formar mi conciencia, mi pensamiento, mi sentir, mi actuar, pues todo el momento se están transformando. No es que las conozcamos y así se queden para siempre. En realidad las palabras se transforman todo el tiempo. Por ejemplo, yo no me imagino a mi abuela diciéndome, Alejandra, se te va a borrar el chip. Vaya, no le tocó en su época que existiera el chip. Por lo tanto, esa palabra, pues ella nunca lo hubiese escuchado, nunca la hubiese utilizado, nunca la hubiese hecho suya. Sin embargo, muchas de las personas que en este momento compartimos el curso, pues ya hemos escuchado esa palabra y aunque no nos dediquemos al ramo de la tecnología, no estemos del todo inmersos en lo que se trata de la tecnología, pues no es una palabra tampoco del todo desconocida. Sabemos a qué se refiere o tenemos por lo menos una vaga idea. Incluso utilizamos esa palabra para hacerla nuestra. La escuchamos tanto y forma parte de nuestra vida cotidiana que llega un momento en que la hago mía y entonces expreso ideas, emociones, sentimientos utilizándola. Entonces las palabras son un tesoro maravilloso que en realidad nos pertenece a ti y a mí. Es decir, las palabras no son de un grupo de lingüistas o de las personas que se encargan de estudiar la profundidad. En realidad las palabras son tuyas y mías, porque nos pertenecen al grupo de hablantes de una lengua. Y eso pasa con todos los idiomas. Las personas que hablan un idioma son quienes realmente se apropian de ese idioma y logran hacer transformaciones dependiendo de 3 elementos. Uno, pues el momento histórico que les toca vivir. Otro sería el elemento cultural, es decir, cómo la gente con la que se relacionan establece pautas de conducta y a su vez por la parte social. Lo que reconocemos que es bueno, que es malo, que es conveniente para una persona, lo que esperamos que se haga o se deje de hacer. Entonces, estos 3 ingredientes, la parte histórica, social y cultural, tienen mucho peso en la transformación de las palabras, en la transformación de una lengua. Por eso escuchamos que ahora hablamos de una manera diferente a como lo hacían nuestros padres o nuestros abuelos o las generaciones arriba de nosotros. Y seguramente nuestros hijos o nuestros nietos pues también utilizarán otras palabras pues propias de su época, las que les toquen, las que lean, las que escuchen, las que hagan suyas, las que logren incorporar en su vocabulario cotidiano. Entonces a eso me refiero cuando les platico que las palabras tienen poder, porque el significado que hoy tiene una palabra, pues mañana puede cambiar. La forma en la que le escribo, la intención comunicativa puede cambiar. Incluso hay palabras
que vamos como que desechando, vamos dejando en el olvido. Imagínense que tenemos un baúl, alguien seguramente le tocó ir a casa de la abuela y había casas en donde tenían un baúl muy grande en donde iban guardando cosas que en algún momento utilizaron y fueron significativas, ¿no? Era como el baúl de los recuerdos, o esas abuelitas que todavía tienen las cajas de los recuerdos y guardan fotos y guardan cartas de del abuelo cuando eran novios y recuerdos de los nietos. Bueno, pues hagan de cuenta que así también nosotros tenemos un baúl de recuerdos en donde vamos colocando las palabras que en algún momento se usaron en el español, pero que ya no son tan cotidianas, que ya no las encontramos con tanta frecuencia. Entonces, esas palabras que colocamos en el baúl de los recuerdos se llaman arcaísmos. A lo mejor un día te las vuelvas a encontrar. De hecho, es muy probable que sigan apareciendo en los diccionarios, pero cada vez se usan menos. Entonces las guardamos en ese baúl que se llama arcaísmos. Pero al mismo tiempo, pues nuestro lenguaje se va renovando todos los días. No nos damos cuenta. A veces esos cambios son imperceptibles para nosotros mismos, pero va cambiándose a partir de todas las influencias que recibimos en los medios de comunicación, en las redes sociales, esas palabras que escuchamos y que, les repito, las hacemos nuestras y que en algún momento nos van a definir. Esas palabras nuevas que a veces nos llegan por la tecnología o por otras lenguas, pues se llaman neologismos, o sea que las viejitas las ponemos en el baúl que se llama arcaísmos y las nuevas pues las adoptamos a nuestro español, a la lengua que ya dominamos y es lo que va causando las transformaciones en el lenguaje. Entonces, al final del día con lo que nos quedamos es con que las palabras tienen poder, porque yo puedo usar una palabra y dependiendo de mi tono de voz, de la mirada, de la comunicación corporal y gestual que yo tenga, pues le voy a dar más peso al significado o a la intención comunicativa. Es más, yo puedo incomodar a una persona, puedo llegar a ser muy ofensiva sin decir una sola grosería, pero con mi comunicación corporal y gestual, yo puedo mostrar una situación negativa. O al revés, yo puedo tener un lenguaje tal vez muy característico, muy lleno de palabras que en otro contexto podríamos decir que son groserías, pero lo puedo decir con una naturalidad y con una personalidad tan única que lejos de ser considerada una ofensa, hasta es un chiste, causa risa. No sé si les ha pasado, seguramente sí, que alguien les ha dicho una grosería, una palabra antisonante que en lugar de hacerles enojar, hasta les causa risa. Por la forma en la que se los dice, por el contexto, por el momento, por las circunstancias que hay en torno a esa palabra. ¿Les ha pasado o no? A ver, cuéntenme, o nada más me ha pasado a mí. En parte sí. Ok, sí les ha pasado que alguien cuenta un chiste o dice algo gracioso y hasta con una grosería y terminamos riéndonos todos. No es ofensiva. Sabemos que tiene una connotación de chiste. Exactamente, es la intención, es la forma, es el tono de voz, son los gestos. Hay tantos elementos. Exactamente, Janet, no a cualquiera le queda hacer eso. Y no en todos los contextos ni con todas las personas. Tenemos que ser bien cuidadosos cuándo, cómo, con quién. Y si yo sé que a una persona le desagrada o le incomoda, pues evidentemente no lo hago por respeto a esa persona. A ver, déjenme leer. M. Villarroel me dice, aún más allá, el entorno sociológico en casa afectan de manera enorme al individuo. Sin embargo, Freud postula como primer estadio de la vida de los 0 a los 3 años, en donde queda inscrito un trauma y la persona no lo recuerda. El poder de la palabra sí,
pero en acción u omisión puedes crear un grave daño emocional en la escuela, la afectación o crecimiento, en el entorno laboral, con las palabras o actitudes, se puede devaluar o ayudar a incrementar el potencial de algún trabajador. Totalmente de acuerdo. Si el lenguaje nos viene marcado nos marca toda la existencia, y es cierto, una palabra te puede fortalecer, te puede construir, te puede edificar, te puede aportar, te puede transformar la visión de la vida o la visión personal. Pensemos en quienes somos papás, mamás, cómo nuestras palabras influyen tanto en la autoestima de nuestros hijos, de nuestras hijas. Entonces, todo lo que decimos, imagínate, tú eres la persona más cercana, que le da mayor confianza, que le da mayor certidumbre a una criatura, y si tú le hablas de manera positiva, pues estarías reforzando su imagen, pero si tú le hablas con palabras negativas y defines su personalidad diciéndole, es que eres un flojo, es que porque no eres como tu hermano, es que porque no fuiste más grande, más inteligente, más quieto, más obediente. Es decir, empezamos a decir una serie de palabras que marcamos efectivamente la vida de una criatura. Es más, en nuestra vida adulta nos dice algo una persona que tiene un peso, un poder en nuestra vida y nos pega. Entonces, imagínate, si en la vida adulta tiene impacto, pues imagínate más en la vida de las infancias. Pero bueno, a todo esto con lo que voy es a que empecemos por ahí. Las palabras son poderosas. Y entonces yo te pregunto, ¿con qué palabras te hablas? ¿Con qué palabras te hablas a ti cuando te equivocas o cuando haces algo bien? ¿Qué tan amable, qué tan amoroso, qué tan amorosa eres contigo mismo respecto al uso de las palabras que te dices todos los días? O analizando qué palabras usas en tu entorno. ¿Son palabras positivas, que edifican, que construyen, que dejan un mensaje positivo? ¿O son palabras que van a lastimar, que van a destruir, que van a dañar a lo mejor la imagen o la autoestima de otra persona? No me lo tienes que contestar, solamente quiero que lo reflexiones. ¿Qué palabras usas para ti y para tu entorno? Y cómo esas palabras están influyendo. Quisiera que esa pregunta la tuvieras presente durante toda la sesión. Y bueno, si nos vamos al ámbito formal, a las palabras que usamos o que deberíamos de usar dentro de nuestro trabajo en el ámbito de la comunicación formal, pues ya sabemos que siempre nos tenemos que apegar a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Yo en mi trabajo me comunico con mis jefes, con mis compañeros, pues en el ámbito formal y en el ámbito informal. Entonces, en el ámbito formal, por ejemplo, cuando me piden redactar un oficio, un correo, pues tengo que apegarme, obviamente, a lo institucional. Y en ese sentido, pues me ayuda mucho usar un diccionario, sobre todo cuando tengo que escribir una palabra que desconozco, que no estoy segura cómo se escribe, que dudo de su significado. Pero en lo informal, pues mi comunicación también cambia. Y es cuando ocurre lo que les decía hace un momento, cómo nuestra comunicación puede trascender para edificar, para construir o para dañar a alguien. Vamos a hacer caso en este momento de lo que sería el ámbito formal. Imagínate que te piden redactar un oficio, que te piden elaborar un correo electrónico y que te dan el asunto. Pero ¿cómo vas a elaborar o cómo vas a redactar ese texto si tienes un vocabulario chiquitito, muy limitado? Fíjate que en el español, la Real Academia de la Lengua Española dice que tenemos más de 93,000 palabras. Imagínate ese universo inmenso.
pero que de esas 93,000, solamente utilizamos 1,000. O sea, estamos dejando de fuera más del 99%. Además, la RAE dice que usamos 1,000 solamente si tenemos el hábito de la lectura. Y además una lectura de calidad, que realmente te aporte, que realmente te deje conocimiento, que sea un texto que le sume a tu vocabulario de todos los días. Pero si no leemos, o si nada más leo redes sociales, si todo el día me la paso en Facebook, imagínate cuántos horrores de escritura encontramos en las redes sociales. Y si nada más leo eso, pues seguramente mi vocabulario va a ser muy chiquito, muy limitado, y me va a costar mucho trabajo ponerme a redactar. ¿Por qué? Porque no tengo forma de hacerlo, no tengo herramientas. Es como si a un carpintero le dijeras que te diseñara un mueble y nada más le das la madera y los clavos. Pero no le das el resto de las herramientas, solamente le das esas dos. Entonces aquí pasa lo mismo. El español es inmenso, pero no lo conocemos. Conocemos una parte muy, muy pequeñita. Y entonces, mi trabajo como servidora pública, pues es de entrada conocer mi lengua, porque todas las personas ocupamos las palabras para escribir, para hablar. Vaya, no importa qué actividad realices, toda tu comunicación es con palabras. Y entonces, aunque no seamos lingüistas, pues tenemos que conocer de una forma regular nuestro idioma para que justamente cuando me pidan redactar un texto, pues tenga herramientas para hacerlo, tenga las palabras suficientes para transmitir esa idea. Y si además todavía me dicen que tengo que redactarlo utilizando lenguaje incluyente, pues el grado de dificultad aumenta todavía más. Porque ahora no solamente hay que conocer el español y este diccionario, sino que hay que conocer cuáles son las herramientas que se usan en el lenguaje incluyente para que mi redacción cumpla con esa característica. Entonces vean cómo la situación cada vez requiere de una mayor estrategia comunicativa. Bueno, quiero compartirles que esta presentación, si ustedes la quieren, se las puedo mandar por correo, para que no se desgasten escribiendo o sacando foto. Al final del curso les voy a dar mi correo y si alguien la quiere, con todo gusto yo se las comparto. Agregarlo. Bueno. Si ven un cuadro en la parte de encima es porque estoy tratando de abrir mi chat, para leer sus comentarios. Perfecto. Entonces, al final yo les doy mi correo para que ustedes me puedan escribir y dicen, participé en el curso de lenguaje incluyente, quiero la presentación y con todo gusto yo se las hago. De las palabras. Estamos hablando de esas palabras que me digo, las palabras que le digo a los demás, las palabras con las que me comunico, con las que redacto un texto. O sea, las palabras están en mi vida todo el tiempo. Pero resulta que las palabras en el español tienen una característica muy especial. Desde que éramos pequeñas, desde que íbamos a la infancia, desde que éramos pequeños, pues nos enseñaron a hablar con una característica que se llama masculino universal. Es decir, todo lo aprendimos a decir en masculino. Cuando en realidad no todo el masculino nos define. No todas las palabras en masculino nos agregan, nos incluyen. Y aquí tengo una anécdota. Resulta que había una maestra y que era la hora del recreo y les dice a su grupo, niños, salgan al recreo. Y efectivamente se paran todos los niños y se salen. Y las niñas se quedan sentadas. Y la maestra, como que en una mirada hasta de enojo, les dice, ¿y ustedes por qué no salieron? Si ya les avisé que es la hora del recreo. Ah, pues porque usted dijo, niños, salgan al recreo. Nosotros también salimos
Ay, pues claro que sí. Cuando digo niños, me refiero a niñas y niños, a toda la gente. Ah, bueno, entonces pues ya también se salen al recreo. Horas más tarde, la maestra dice, se van a armar equipos de fútbol. La escuela va a participar con equipos de fútbol en unas competencias con otras escuelas. Los niños que estén interesados, por favor, se anotan en la lista. Y entonces le llega la lista a la maestra y empieza a ver que hay nombres de niñas. Y entonces se vuelve a enojar la maestra y dice, a ver, claramente les dije que era para los niños que quisieran participar. Las niñas después habrá otra actividad. Maestra, pero usted dijo que cuando decía niños, hablaba de niños y niñas. Y entonces, eso que parece tan claro y tan obvio, pues resulta que no lo es. Que cuando decimos niños, no necesariamente estamos incluyendo a las niñas. Es como si en este momento yo empezara a hablar todo el tiempo en femenino y todas las palabras las dijera utilizando el femenino. Les doy la bienvenida, qué gusto verlas, qué gusto que podamos saludarnos. Siéntanse bienvenidas en el curso. Yo les pregunto a Luis, a Moisés, a Martín, a Eric, a Anastasio y a todos los compañeros que nos acompañan. Si yo les hablo en femenino y les digo, sean bienvenidas al curso, ¿se sienten incluidos en esa palabra de bienvenidas? No, ¿Por qué? como excluidos, ¿no? Porque se refiere se está refiriendo más al lenguaje, como lo dijo, femenino, ¿no? Ajá. Si yo hablo todo el tiempo en femenino, pues pareciera que Como los hago a un excluyéndolo, lado. ¿no? Exacto. Exactamente. Como que dicen, bueno, ¿y por qué a nosotros no nos saluda? Nada más saluda a las mujeres, porque dijo bienvenidas. En cambio, cuando yo digo sean bienvenidos y menciono el masculino, yo le pregunto a Maite, a Ana Lilia, a Paola, ¿ustedes sienten que también las incluyo cuando digo bienvenidos? Pues No, yo creo que ya estamos acostumbrados a ese término de decir, bueno, bienvenidos, sabemos que somos todos, ¿no? Exactamente. Desde que éramos pequeñitas, nos enseñaron a las mujeres que teníamos que acomodarnos en ese lenguaje que era masculino universal, que siempre se iba a hablar en masculino y que iba a hacer alusión a los hombres y a las mujeres. Y que entonces ahí teníamos que encontrar ahí nuestro entraría como acomodo. la pluralidad en general, ¿no? Para todos y todas. Ajá, así nos enseñaron a utilizar el español. Así conocimos nuestra lengua, ese es el acercamiento inicial y así se quedó como una parte muy natural. Pero ¿qué creen? Ni es natural, ni es universal, ni es neutro. El español les decía que es una lengua tan rica, tan maravillosa, que nos permite muchas formas de comunicarnos, muchas formas para externar una misma idea. Yo puedo llegar y decirles, sean bienvenidas y bienvenidos, pero es muy largo, ¿no les parece? En cambio, si yo les digo, sean bienvenidas, pues pareciera que estoy excluyendo a los hombres. Si les digo, sean bienvenidos, pues pareciera que las mujeres pues tenemos que buscar ahí nuestro acomodo como lo hemos hecho toda la vida. Pero es más fácil que yo les diga, les doy la bienvenida. ¿A quién le estoy dando la bienvenida? Pues a ti que me escuchas, independientemente de cuál sea tu sexo. Con que yo te diga, les doy la bienvenida, estoy incluyendo a todas las personas. Entonces vean cómo el español sí nos da formas de ser incluyentes, es decir,
de mencionar a todas las personas y no dejar afuera a nadie. Porque si yo hablo solamente en masculino, como es la costumbre, pues puedo dejar afuera a alguna persona, específicamente a una mujer, que no se sienta visibilizada, que no se sienta identificada y que además necesite que se le nombre y que se le haga alusión a su presencia. Entonces, este masculino, así como el ejemplo que les ponía de la maestra, pues en realidad no es universal. Así nos lo platicaron, así lo aprendimos, así hemos tenido que identificarnos. Pero eso no significa que realmente se cumpla al 100. Es como cuando en el libro de historia nos hablaban mucho de los héroes, nos mencionaban mucho las figuras masculinas. Y entonces en este momento, si yo les pregunto, a ver, menciónenme personajes históricos de México, hombres, yo estoy segura que esos nombres van a venir a su memoria bien rápido. ¿Por qué? Pues porque los escuchamos muchas veces. La maestra nos lo dijo muchas veces, vimos sus imágenes, leímos sus nombres en varias ocasiones y entonces es muy fácil que vengan a nuestra memoria. Pero si yo les digo, denme 5 nombres de mujeres de la historia de México, claro que hay muchas, hay más de 5 definitivamente, pero nos va a costar más trabajo pensar en ellas. Nos va a costar más trabajo mencionarlas. Sus rostros no nos son tan familiares. No las leímos de manera tan recurrente como leímos los nombres de los varones. Entonces, muchas veces tiene que ver con las costumbres, con la parte histórica, social y cultural de la que les platicaba, así como nos cuenta Valentino. Tiene que ver con la estructura de cada lugar, pero no siempre ese masculino nos va a abarcar a todas las personas. O lo que nos dice Bosco Arochi, dice, nos reíamos de nuestro expresidente, pero incluía a hombres y mujeres, exactamente en su saludo. Fíjate que esto del lenguaje incluyente, pues trae toda una historia, desde dónde surge y cuándo y por qué. Pero de manera general, pues les puedo platicar que México, pues ha firmado documentos internacionales. Justamente en la época de Fox, firmó también documentos en donde se comprometía él como mandatario a realizar ciertas acciones en México para visibilizar, para incluir, para buscar la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Y entonces, una de las tantas acciones que se podían llevar a cabo era justamente el lenguaje incluyente. Y por eso él hablaba con este saludo de chiquillos y chiquillas. Desafortunadamente, se le dio un trato inadecuado, no se manejó como era conveniente y ahora se presta hasta burla. Si tú entras a las redes sociales, vas a encontrar muchos comentarios muy negativos respecto al lenguaje incluyente, porque la gente piensa que el lenguaje incluyente es decir chiquillos y chiquillas, cuando en realidad el lenguaje incluyente es muchísimo más que eso. De nada serviría que yo hable todo el tiempo en femenino y en masculino para incluir a todas las personas, si al final eso va a servir de burla, si va a servir para cumplir un compromiso o para cumplir una orden. Aquí de lo que se trata es de que yo reflexione para qué sirve el lenguaje incluyente en la realidad. A mí muchas veces me preguntan, oye, ¿a poco con el lenguaje incluyente se va a acabar la violencia que hay allá afuera? Pues no, definitivamente no. El lenguaje incluyente no va a terminar con el mundo violento que tenemos allá afuera. Pero sí me queda claro que el lenguaje incluyente va a poner sobre la mesa aquello de lo que no hablamos, aquello que muchas veces nos quedamos en silencio. Va a hacernos visibilizar a todas las personas que están en una realidad social. Y si yo soy capaz de ver a todas esas personas, voy a poder identificar sus diferencias y entonces sí,
mi lenguaje va a transformar la realidad, así como la realidad puede transformar mi lenguaje. O sea, es un proceso de ida y vuelta, porque efectivamente lo que no se menciona, pues es como si no existiera. Una cosa es que no lo digas y otra cosa es que no exista. Por ejemplo, ya nuestra cultura, en nuestro momento histórico, nos ha dado mucha sensibilidad hacia las personas que tienen alguna discapacidad. Pero todavía en los años de mi abuela o todavía de las generaciones más arriba, cuando en una familia nacía alguien con discapacidad, a esa persona la ocultaban, no la sacaban, no la relacionaban con la familia, no la mostraban. O sea, era una situación de vida muy cruel, muy dolorosa. Afortunadamente ya tenemos una conciencia diferente de inclusión, de respeto, de amor hacia las personas que tienen una discapacidad. Ya las vemos de una manera diferente, ya las incorporamos a nuestra vida productiva, a la vida social, a la vida familiar. Pero por muchísimas generaciones, cuando había una persona con discapacidad en una familia, la ocultaban. Ahora, el hecho de que la ocultaran no quiere decir que no existía, ¿verdad? Entonces hagan de cuenta que lo mismo pasa con las palabras. Cuando no mencionamos a alguien, no es que no exista, está ahí, pero aparece muchas veces de forma invisibilizada, de forma oculta. Y cuando yo no nombro a la persona que está siendo sujeto de una acción, pues entonces pareciera que efectivamente no existe y estoy dañando su integridad física. Es como cuando los adultos nos reunimos y hablamos de temas propios de nuestra vida adulta y se nos olvida que hay infancias escuchándonos, que hay infancias observándonos. Esas infancias también necesitan que las tomemos en cuenta para respetar sus derechos y para que nuestro lenguaje sea adecuado a su existencia y a su presencia en ese momento específico. Entonces, así pasa con las palabras. No cuando hablo en masculino, quiere decir que estoy incluyendo a todas las personas. A lo mejor no me he dado cuenta, pero al hablar en masculino puedo correr el riesgo de dejar afuera a alguien que sí es importante que se le nombre, que se le haga visible, que se le reconozca. Y vamos a ver por qué. Resulta que el español, este lenguaje hermoso que tenemos en México, como ya les platicaba, tiene muchas formas de expresar una idea. Nos brinda un sinnúmero de elementos para expresarnos. Pero yo determino con qué palabras me quiero relacionar con las personas. De este universo inmenso de las 93,000 palabras que tiene el diccionario del español, yo determino si las palabras son positivas o negativas. Eso no me lo dice el diccionario. El diccionario nada más me pone las palabras que existen. Yo determino la intención comunicativa que les doy. Yo determino si son palabras que edifican o que destruyen. Si son palabras que tienen un sentido positivo o negativo. Es decir, cuando con toda mi intención yo uso las palabras para subordinar, discriminar o desvalorizar a otra persona solamente porque es de un sexo diferente, entonces yo estoy haciendo un uso negativo del español. Lo estoy convirtiendo, estoy convirtiendo mis actitudes en actitudes sexistas. No es que el español sea sexista. Sexista es mi actitud, sexista es el uso que yo le doy a las palabras. El español no es sexista, pero tanto el español como cualquier otra lengua puede llegar a hacerlo a partir de la intención de quien la usa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se acordarán que cuando
estábamos en nuestra infancia, alguien decía refranes. Nuestros tíos, nuestras tías, los abuelos, decían muchos refranes, ya casi no se usan. ¿Ustedes se acuerdan de algún refrán que hayan escuchado en la infancia? ¿Algún refrán que se acuerden? Ya casi no se dicen, pero seguramente sí se acordarán de alguno. A ver, hagan memoria, un refrán. Como el que dice que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ajá, por ejemplo, ese es un refrán, exactamente. Aquí nos ponen otro, de tal palo, tal astilla, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Exactamente. El que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Exacto, todos esos que me están escribiendo. Ya ven, si se acuerdan. Pero ¿qué creen? Muchos de esos refranes que nos dan como que una enseñanza velada, o sea, detrás de esas palabras hay como una historia, hay una enseñanza, pues muchos de esos refranes también tenían mensajes negativos, no todos eran positivos, muchos eran mensajes negativos. Y tristemente esos mensajes, la gran mayoría de las veces, hacían alusión a las mujeres. Por ejemplo, Ana Lilia aquí me puso uno, mujeres juntas ni difuntas. ¿Eso sí lo escucharon? Yo me acuerdo que había uno que decía, gallinas amarren a sus gallos, que mis pollas andan... No, espérenme, ¿cómo era? Gallinas, amarren a sus pollas, que mis gallos andan sueltos. ¿Sí lo escucharon o nada más me tocó a mí? Ya hasta se los estaba diciendo mal, de que ya se me estaba olvidando. O también había uno que decía, exacto, ya me lo acordaron aquí, Marisela, gracias. Amarren a sus gallinas, que mi gallo anda suelto. O también eso de que las mujeres como la escopeta, cargada y en la cocina. ¿Sí lo llegaron a escuchar? Detrás de la puerta, ajá. Mujer al volante, peligro constante. Ok, Ana Lilia, gracias. ¿Qué otros? O también había frases, a lo mejor no tanto refranes, también había frases, ¿no? Eso de que calladita te ves más bonita. A mí sí me lo llegaron a decir, mi abuela, todavía lo escuché de mi mamá. Curiosamente, siempre lo escuché dirigida esa frase hacia otra mujer. Nunca hacia un hombre. Yo nunca escuché que a un hombre le dijeran, calladito te ves más bonito. Siempre era hacia una mujer. O el detrás de un hombre existe una gran mujer. Pero nunca escuché eso de que detrás de una gran mujer hay un gran hombre, ¿verdad? O a un lado, siempre era, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Exacto, también nuestras madres, nuestras abuelas, no fueron formadas de esa manera, sí, así lo recibieron y así lo replicaron, ¿verdad? Y nuestros padres, pues igual, ¿no? Aquí no se trata de culpar, de buscar el culpable de la historia. Aquí de lo que se trata es de analizar, de reflexionar. ¿Se acuerdan de lo que les decía al inicio del curso? ¿Qué palabras te dices y qué palabras usas para relacionarte con el resto de las personas en tus círculos inmediatos? O sea, ¿qué palabras son las que están en tu lenguaje formal o en tu lenguaje informal? Y pues sí, hay textos que pueden tener mucha carga de sexismo. Sí, algunos son textos religiosos, efectivamente, pero no son los únicos, ¿eh? Hay muchos, en muchos contextos. Exacto, donde hay
una exaltación hacia la figura masculina y no hacia la figura femenina. Incluso en la femenina hay una situación como de dependencia. Entonces, pues todo esto es formativo. Las palabras también son formativas y son la imagen de lo que se vive. Les platicaba en el momento histórico, social y cultural que nos toca o que les tocó a nuestros padres, a nuestros abuelos. Pero ahora que tenemos tantas formas de informarnos y de transformar nuestra realidad, pues quizá valdría la pena analizar nuestras palabras y analizar si no hay sexismo en eso que digo. Porque a mí todavía me ha tocado escuchar cuando va uno en la vía pública, alguien va manejando y dice, ay, tenía que ser vieja. Y resulta que no era mujer, era un hombre el que iba manejando. Pero eso está muy, muy arraigado todavía en nuestro vocabulario. Es decir, hay mujeres que manejan muy bien y hay mujeres que manejan muy mal. Hay hombres que manejan muy bien, hay hombres que manejan muy mal. El gran problema es la generalización. Y cuando nos creemos esos refranes o esas frases y además las vamos transmitiendo y las vamos replicando a las infancias que nos toca formar. Entonces vean cómo este es un proceso en el que habría que detenernos un momento y reflexionar si eso que yo estoy diciendo, que eso que yo estoy escribiendo, pues realmente edifica o destruye. Y hasta qué punto realmente sirve como referencia para las personas a las que yo formo. No me refiero solamente a las infancias, eso por poner un ejemplo inmediato. Pero si tú tienes gente a tu cargo, pues también estás ejerciendo una influencia a partir de las palabras que utilizas y la forma en la que te refieres a estas personas. Entonces, el lenguaje es hermoso, el español es un idioma maravilloso, pero de ti y de mí depende cómo lo usamos. ¿Qué tan sexista es ese lenguaje? ¿Qué tan dañino? ¿Qué tan discriminatorio lo hacemos? Esa es una decisión que las personas debemos de tomar todo el tiempo, si nuestras palabras van en un sentido positivo o en un sentido negativo. Entonces, esa es parte de la reflexión a la que te invito. Ahora, el sexismo está presente en muchos elementos. Por ejemplo, cuando al hablar o al escribir queremos mostrar inferioridad de una persona o la descalificamos o la discriminamos simplemente porque no es de nuestro sexo. Es decir, porque es del sexo contrario. Imagínense, aquí piensen en las canciones. Las canciones que escuchamos en el camión y como son bien pegajosas, pues ya empiezo yo también a repetirlas y a veces ni siquiera paso por el filtro del análisis lo que esa canción está diciendo. Independientemente de que sea cantada por un hombre o por una mujer. Si está descalificando, si está discriminando, si está marcando niveles de inferioridad nada más porque eres del otro sexo, pues entonces tiene una carga negativa. Ok, me comentan, hay que tomar en cuenta los rasgos atávicos en términos antropológicos, lo cual significa que en el ADN tenemos información genética y ancestralmente tenemos predisposiciones a patologías físicas y mentales. Imagínate qué importante es el diálogo, las palabras, el lenguaje en sí mismo. Porque efectivamente en nuestro ADN viene implícita ya esa carga genética de toda la gente que estuvo antes de nosotros y que también hizo uso del lenguaje y que trae efectivamente una carga positiva o negativa y que está ahí implícita. Podemos hacer transformaciones cuando somos conscientes de que es necesario hacerlas. Entonces, pues sí, cantamos la letra y lo ideal es eso, reflexionarla, pero a veces la letra está tan pegajosa que ni la sentimos. Es más, la cantamos y la volvemos a cantar y la replicamos cuando tiene un montón de contenido sexista, violento, misógino, que
de verdad, lejos de edificar, efectivamente, muchos mensajes agresivos que no nos aportan nada positivo, pero que por ser comerciales y porque se venden, se replican una y otra vez. El lenguaje también puede ser muy sexista cuando con toda la intención las mujeres son omitidas o ignoradas dentro de un contexto. Por ejemplo, lo que les decía de nuestros libros de historia. ¿Por qué me acuerdo con mayor frecuencia de los héroes y no de las heroínas? No de esos personajes femeninos. Pues porque no fueron mencionadas. Porque durante muchos años se consideraba que las mujeres eran una posesión. Posesión del papá, posesión del hermano, posesión del marido, posesión del amante o posesión del hijo, pero casi siempre en una situación subordinada, secundaria, con respecto a una figura masculina. Incluso hay muchas mujeres escritoras que para poder publicar tenían que ponerse un seudónimo, y ese seudónimo muchas veces tenía que ser masculino porque si no, no las publicaban. Si revisamos la historia, pues nos vamos a dar cuenta que los hombres tenían acceso a la educación, las mujeres no. Las mujeres eran formadas para ser mamás, para ser amas de casa, pero fue muy difícil que las mujeres pudieran tener acceso a una vida universitaria. Es más, que las mujeres pudieran tener acceso a la vida laboral. Hoy en día podríamos hablar de cómo las mujeres todavía están siendo omitidas de muchos procesos laborales en aquellas profesiones o en aquellos oficios a los que tradicionalmente pues se nos ha acostumbrado a ver figuras masculinas. Y lo mismo pasa al revés, ¿eh? A los hombres pues también les ha costado mucho trabajo poder incorporarse en profesiones o en oficios que tradicionalmente considerábamos de las mujeres, pero más adelante vamos a hablar de eso. Pero a lo que voy es a que cuando hablamos de perspectiva de género, yo no estoy hablando de que los hombres y las mujeres estemos en conflicto, ¿eh? Eso no es perspectiva de género. La perspectiva de género es mirarnos como personas, mirarnos como un grupo de personas que necesitan hacer valer sus derechos. Evidentemente es un grupo que está formado por personas diferentes. Y cuando yo tengo la capacidad de mirar esas diferencias, pues entonces puedo llevar a cabo acciones que me permitan darle igualdad a cada quien dependiendo de sus particularidades y de sus necesidades. Es decir, yo miro las diferencias y entonces soy capaz de atender a cada grupo a partir de lo que necesita. Pero entonces el lenguaje es la primera puerta que se me abre para mirar que en ese grupo de personas tenemos diferentes características. Pero el hecho de que sean diferentes características no les da ni mayor ni menor peso a unas o a otras personas. Y entonces cuando hablamos de los refranes y cuando hablamos de la música, pues estamos pensando en todos esos mecanismos comunicativos que me dan mensajes justamente de inferioridad o de discriminación. Aquí, por ejemplo, me ponen el reggaetón, que es un lenguaje muy sexista y violento, pero fíjate, Bosco, que no solamente es el reggaetón, ¿eh? O sea, yo me puedo encontrar una canción que cante Luis Miguel o que canta José José y que yo digo, ay, qué romántico, es el príncipe de la canción, pero me dejo llevar por la música, me dejo llevar por el tono de voz, pero resulta que el contenido sigue siendo igual de sexista, igual de violento, igual de misógino. Entonces, hay algunos elementos que a lo mejor son más visibles. Efectivamente, el reggaetón pudo en su momento tener muchas muestras negativas hacia las mujeres, pero yo también he escuchado reggaetón cantado por mujeres con lenguajes positivos, con mensajes positivos. Entonces, eso me lleva a que el problema no es el reggaetón.
O sea, el problema no es el género musical, sino el contenido que le damos al género musical. Alguien me decía, es que también la música de banda es muy grotesca. No toda. Quizá haya un peso significativo en las canciones violentas, pero no quiere decir que todas sea con esa característica. O sea, el problema no es el género, el problema es las letras que le ponemos a las canciones. Sí, efectivamente, muchas mujeres cuando querían publicar, cuando querían estudiar, cuando querían trascender en diferentes ámbitos, pues tenían que hacerlo de manera anónima o con el nombre del marido, vaya, de un personaje masculino, porque si no, no avanzaban y no había quien las publicara y quien las escuchara, quien les hiciera caso. Me dicen que hay una serie que se llama Ley de Lidia Poet. Sí, Heidi, si nos puedes platicar de qué se trata, la verdad es que no la conozco, no la ubico, pero ojalá nos puedas compartir por qué te parece bonita y de qué se trata. Y, o sea, seguramente ubicas la canción. Todos los renglones de la canción dicen mátalas. O sea, me queda claro que es en sentido figurado porque después dice con una sobredosis de ternura y con besos y con dulzura y no sé cuánta cosa más. Pero a ver, estamos en México, en un país donde el feminicidio nos duele mucho, donde todos los días están matando en promedio a 11 mujeres, todos los días. Y que tú me quieras decir que me amas usando una metáfora con la palabra mátalas. O sea, cuando tenemos un español tan rico, no se te pudo ocurrir otra palabra más que esa. Una palabra que duele y que lastima tanto en la vida histórica, social y cultural de México hoy en día. O sea, no. Ahí es donde viene la reflexión. Porque puede parecer una canción de amor, pero a lo mejor el mensaje no es tan amoroso ni tan positivo. Me pregunta Adriana si sexista lo podemos comparar con machista. No necesariamente, Adriana, porque el machismo lo podemos ver más reflejado en actitudes masculinas y el sexismo tú lo puedes ver reflejado en actitudes de ambos géneros, tanto en el género femenino como en el género masculino, en el sexo hombre, en el sexo mujer. O sea, pensemos en una canción de una Paquita, la del barrio. Es sexista. ¿Sí me explico? Machista es una actitud en contra de las mujeres o que demerita la vida de las mujeres. Espero haber respondido tu pregunta. Y efectivamente, Andrés, en el caso de las canciones de Paquita, o sea, no nada más es de hombres hacia mujeres. El sexismo también se da de mujeres hacia los hombres. Es igual de laceroso, igual de dañino, igual de grotesco. Entonces, claro, por supuesto, hombres también hay muchísimos homicidios. Aquí la diferencia es el motivo de esos homicidios, qué es lo que lo causa. Y entonces, aquí es cuando podríamos incluso tener una segunda parte de este tema abordando cómo suceden las violencias en la vida de los hombres y en la vida de las mujeres. Porque aunque hablábamos de que somos un grupo con igualdad de circunstancias en cuanto a derechos, pues también tenemos diferencias de circunstancias en cuanto a nuestra vida cotidiana. O sea, si un hombre va a atravesar un puente peatonal que no tiene alumbrado público, pues no le da miedo, pero si una mujer va a atravesar el puente peatonal que no tiene alumbrado público, te aseguro que nuestra forma de transitarlo es muy diferente. Entonces, esas diferencias que son las que hay que ver y que hay que mencionar y hay que poner sobre la mesa, pues hay que hacerlo para trabajar en esas diferencias y efectivamente disminuir la violencia. Y para eso nos ayuda el lenguaje incluyente, pero también para identificar
cómo nos podemos edificar, cómo nos podemos construir como sociedad en un ambiente de respeto, en un ambiente donde nos veamos así como personas, antes de ponernos otra etiqueta. También se habla de sexismo cuando se utiliza la palabra hombre como sinónimo de persona. ¿Se acuerdan que en los libros luego venía historia del hombre? ¿Y qué acaso las mujeres no tenemos historia? O sea, hombre no es sinónimo de persona. Así como mujer tampoco es sinónimo de persona. Hay que conocer nuestro lenguaje para utilizar la palabra correcta. O cuando le decimos a alguien, mira, es que ese señor va con su mujer, y utilizamos la palabra mujer como sinónimo de esposa. Nunca decimos, oye, es que esa señora va con su hombre. Hombre no es sinónimo de esposo, ¿verdad? Pero vean cómo el decir su mujer o su hombre tiene un significado bien diferente. Me platican que hay un grupo de son jarocho que se llama Son Ellas. Adaptan el son jarocho con un lenguaje incluyente. Me lo llevo de tarea, Laura, qué bonita recomendación. Ok, lo voy a buscar para verificar sus letras. No lo conozco el grupo, pero me llevo esa tarea. Sí, sería muy bueno escuchar un son jarocho en el curso. Muchas gracias por la recomendación. Y como dice Andrés, no nada más las canciones, todo nuestro entorno está lleno de lenguaje, porque todo nos comunica. O sea, la televisión, lo que escuchas, lo que cantas, lo que dices, lo que lees, la imagen. ¿Por qué crees que si quiero vender tractores, pongo a un lado a una chica en bikini? ¿Qué tiene que ver la chica en bikini con los tractores? Hay un mensaje implícito ahí. Porque los tractores los ocupan hombres y son los que más buscan los tractores y pues le llama la atención a la mujer. Claro, es un mecanismo de mercadotecnia. Y con esto no quiero decir que el cuerpo de los hombres no sea cosificado, ¿eh? También pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Puede ser cosificado el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. Entonces, eso también me está comunicando, es mercadotecnia, pero hay un mensaje implícito ahí, porque no nada más te presento a la mujer, te la presento en bikini. O sea, eso es un mensaje. Entonces, aprender a leer lo que hay detrás del mensaje, a eso le llamamos comunicación. Ahora, si la comunicación es positiva o negativa, directa, subliminal, pues sí, a veces ya no está tan disfrazada ni es tan subliminal, a veces es bastante directa. Y también, exactamente, lo hay de los hombres hacia las mujeres o viceversa. Aquí de lo que se trata es de vender y tristemente se cosifica. Exactamente, nos encontramos en muchos negocios, por ejemplo, de refacciones, que hay chicas bailando en la entrada, ¿no? ¿Y cuando ves hombres? Si los hombres van a ir a comprar, pero ¿qué crees? También las mujeres manejan y las mujeres también van. Pero vean cómo los cuerpos van cambiando y tienen un lenguaje y tienen una intención que no siempre es una intención positiva en su comunicación. Y esa es la reflexión. Ok, Telcel ya está ya incluyendo edecanes y modelos. Eso podría parecer un tanto igualitario, pero otra vez vamos a preguntarnos cómo son esas edecanes y cómo son esos modelos. No te van a poner la chica o el joven que te ponen ahí, alto, rubio, la chica delgada, cabello largo, súper curva, porque sigue vendiendo. Pero bueno, el tema no es la venta ni la cosificación de los cuerpos, sino el lenguaje. Ok, aquí Heidi ya nos está platicando de qué se trata esta serie que nos recomendó. Y es la primera jurista de Italia, muestra su lucha por ejercer la abogacía mientras investiga homicidios. Ok, nos la llevamos de tarea, Heidi, muchas gracias por la recomendación. Perfecto, te voy a agradecer que al final del curso nos repitas el nombre de la serie, igual el nombre del grupo de Son Jarocho, por favor, el que me recomendaron más arriba. Bien, entonces nuestro país tiene una población
diversa. Tenemos que mirar todas las características de esa población para darle un trato digno a las personas. Y si además tú te pones un traje que se llama servidor o servidora pública, pues tu deber, tu compromiso de hacer valer los derechos de todas las personas aumenta. Y entonces cuando tú eres consciente de tu papel, de tu labor dentro de la administración pública, estás trabajando en la visibilización de todas las personas, no solamente de las mujeres, sino de todas las personas y de todos los grupos que en algún momento han sido excluidos o han recibido tratos peyorativos. Entonces aquí de lo que se trata es de reconocernos como un grupo diverso, como un grupo de personas que tienen diferencias en sus realidades de vida, pero que todas en general necesitan ser tratadas con respeto. De manera general, el lenguaje incluyente es eso, una invitación al respeto, una invitación a la dignidad, una invitación a hablar de la realidad que vive cada persona desde esta perspectiva de respeto y de cuidado hacia sus derechos humanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Díganme, ¿voy bien o me regreso? Vamos bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues vamos con nuestro segundo tema, que son los conceptos básicos de la perspectiva de género, porque el lenguaje incluyente surge de ahí, de la perspectiva de género, que estoy segura que ya han escuchado esas palabritas, aunque no trabajan en las unidades de género, estoy segura de que ya lo escucharon. Ya escucharon hablar de la perspectiva de género. O si trabajas en un municipio, seguramente sabes que hay un área que se encarga de la atención específicamente a las mujeres y que así se llama, Instituto Municipal de las Mujeres. Bueno, pues independientemente de la labor que cada instancia gubernamental realiza al interior, existe una visión histórica, científica, política, llamada perspectiva de género, que se representa por unos lentes, así como lo vemos. Y si analizamos esa imagen, por fuera nada más se ve el rosa y el azul, pero por dentro de los lentes vemos muchos colores. Bueno, pues yo les comparto que uso lentes. Hoy no me los puse, mal hecho, ¿verdad? Debería de ponérmelos. Pero bueno, tengo ya muchos años usándolos. Cuando yo salgo a la calle y no los tengo puestos, es una pesadilla. ¿Por qué? Porque se me pasa el camión, porque no logro ver las facciones de la gente, luego la gente me saluda y yo no reconozco quién es hasta que ya se pasó de largo o ya la tengo muy cerca. Es decir, no ponerme los lentes implica una visión limitada, como es obvio. No estoy viendo la realidad, estoy viendo una visión muy limitada que me permite, o mejor dicho, que me limita en cuanto a la visión real de las cosas y de mi entorno. Esa visión limitada me lleva a generar prejuicios o ideas equivocadas. Yo uso lentes más o menos como de los 10 años, desde mis 10 años de edad. Y me acuerdo perfectamente que el primer día que usé los lentes, yo me quedé sorprendida. Yo era niña y me quedé sorprendida por la forma tan diferente en que pude percibir la realidad. O sea, el usar lentes sí ha marcado un antes y un después en mi vida. Entonces, lo mismo me pasó cuando la perspectiva de género llegó a mi vida. He de confesarles que yo tenía muchos prejuicios y muchos criterios de vida asumidos como verdad absoluta y que para mí tenían que ser generales. Todas las personas tenían que ver la vida como yo la veía, con mis criterios, con mi forma de pensar, con mi forma de sentir. Y lo que para mí era bueno o era malo, tenía que coincidir con el resto de las personas. Porque si no, pues entonces las personas estaban equivocadas. Eso me pasaba antes de la perspectiva de género.
Cuando yo conozco la perspectiva de género y tengo estos primeros acercamientos, pues me doy cuenta de que estaba equivocada, de que las personas tenemos derecho a ser diferentes, a pensar de diferente forma, a sentir de diferente forma, a querer cosas diferentes. Incluso en nuestra misma familia nos pasa. Somos diferentes. No importa cuántos miembros integremos la familia, cada miembro es único. A quienes tenemos hijas, hijos, seguramente nos ha pasado que decimos, a ver, los educo iguales, pero son bien distintos. Cada hijo o cada hija tiene características únicas. Y está bien, porque eso nos enriquece, porque eso nos nutre. Qué difícil sería querer que todas las personas actuáramos y viéramos la vida de la misma manera. Y el problema no es la diferencia. El problema es juzgar, el problema es señalar, el problema es limitar a los demás por esas diferencias. Cuando conocí la perspectiva de género, llegaron muchas palabras que también me causaron al principio un poco de desconcierto y tuve que investigar su significado. Por ejemplo, la palabra identidad, qué era sexo, qué era género, qué son los roles, qué eran los estereotipos. Y entonces traté de identificar a qué se refería cada uno de estos términos para entender esas diferencias. Y fue maravilloso, sigue siendo maravilloso. Les puedo compartir que la perspectiva de género me sigue nutriendo todos los días, me sigue dando enseñanzas de vida, pero lo más valioso es que a partir de que la perspectiva de género llegó a mi vida, me puedo percibir como una persona más amable, más respetuosa, más empática, porque tengo la capacidad de ponerme en los zapatos de la otra persona. Eso es lo más importante que la perspectiva de género a mí me ha dado. Me ha permitido ponerme en los zapatos de la otra persona. Y entonces ver su realidad no a partir de mis zapatos, sino a partir de los suyos. Y entender de una manera mucho más amorosa, comprensiva, respetuosa, sus diferencias. Independientemente de que yo coincida o no coincida con ellas. Simplemente entender que es una persona tan valiosa como yo, que merece todo mi respeto y toda mi consideración por el simple hecho de ser persona. Eso pareciera muy obvio y pareciera que nos lo enseñaban pues desde nuestras clases de civismo y de ética. Pero más allá de eso, transformarlo y llevarlo a la realidad cuando no tenemos la perspectiva de género, ay, eso es bien difícil, porque entonces es muy fácil nada más ver una visión del mundo y no visualizar todas las posibilidades que existen. Dice Azuba, para mí el lenguaje incluyente está bien como se ha venido manejando, apegado a la RAE, incluyendo hombres y mujeres. Por ejemplo, al decir bienvenido se hace una experiencia muy explícita y además con respecto a todas las personas, porque no puedes modificar palabras. Fíjate que coincido totalmente contigo, Azuba. El lenguaje incluyente vamos a usarlo para las personas, no para las cosas. O sea, yo no puedo decir el meso, pues no, es la mesa. Voy a utilizarlo para referirme a las realidades que usan las personas, a las realidades que viven, a las realidades en las que existen. Y me voy a pegar efectivamente a lo que dice la RAE. Ahora, la RAE es una institución que regula el uso del español. No quiere decir que la RAE es dueña del español. No, el español nos pertenece al grupo de hablantes. Pero efectivamente, la RAE nos da situaciones de equivalencia, porque pues, se trata de que nos entendamos, si no cada quien escribiría como Dios le dé a entender. Entonces, por eso existen las reglas de sintaxis, de ortografía, gramaticales, y si existen hay que apegarnos a esas reglas. Ahora, no todas las lenguas
tienen reales academias. El español es una de ellas. Pero como les platicaba al inicio, el lenguaje se va transformando, no es algo inmutable. Todos los días el lenguaje se va transformando. Por ejemplo, aquí en México tenemos la Academia Mexicana de la Lengua. O sea, cada país tiene su propia representación de la RAE. Y cada año se reúnen esas representaciones. Y entonces dicen, a ver, el español, ¿cómo ha cambiado en tu país? ¿Qué palabra se usa ahora? ¿O cómo la escriben? ¿O qué significado le dan? Y cuando ese uso coincide con el uso de otros países, entonces se estructura una generalidad. Y es entonces cuando las palabras cambian en los diccionarios. De tal manera que si tú usas, por ejemplo, el diccionario de cuando ibas a la primaria, pues ya no te sirve. ¿Por qué? Porque hay palabras que ya se transformaron por la parte histórica, social y cultural que vivimos las personas que hablamos el español. Tú tendrías que consultar un diccionario que sea vigente, el diccionario actual. Entonces, vamos a usar el lenguaje incluyente apegándonos a lo que la RAE considera útil, institucional, formal, y lo vamos a usar así dentro de nuestra comunicación oficial. Porque esa es la gran maravilla del español, que tenemos tantas palabras para expresarnos que hay que conocerlas para poder combinar estos dos elementos, tanto el uso del lenguaje incluyente como lo que la RAE nos da, como institucional, como formal, como oficial, porque estamos en una dependencia o en un municipio que pertenece a la administración pública y en donde toda nuestra comunicación se fundamenta en el ámbito formal. Ahora, ojo, eso no significa que las palabras no puedan transformarse y a lo mejor lo que hoy nos parece informal, inadecuado, el día de mañana cambia. Vaya, hay palabras que si tú las buscas en el diccionario, te vas a sorprender. Por ejemplo, se me ocurre la palabra amigobio, amigovia. No la vas a usar en un texto formal, pero la palabra existe y está avalada por la RAE. No nos paramos de pelos por esa palabra, porque cada quien va a determinar cuándo, cómo, dónde y con quién la usa. Entonces, sí, vamos a usar el lenguaje incluyente, que es una invitación de la perspectiva de género, pero también nos vamos a pegar a lo que dice la RAE porque tenemos un entorno institucional y formal. Pero más allá de las reglas y de la formalidad, yo me voy por la parte de la empatía, del respeto, de esta manera de visibilizar la diversidad como una forma de enriquecernos a nivel social y no como una limitante. Entonces, en ese sentido es donde yo te podría compartir, pues que la perspectiva de género a mí me ha abierto los ojos, literal. Me ha enseñado no solo a ver este sistema binario, así como en la imagen de los lentes que por fuera se veía todo rosa y azul. Bueno, pues así era antes mi visión. El mundo de los hombres, el mundo de las mujeres, este sistema binario donde solamente convivimos dos sexos y en donde nos enseñan que si tú eres mujer, tienes que comportarte de determinada manera. Hay reglas del juego. Lo mismo si eres hombre, hay reglas del juego. Y si tú quieres cambiar alguna de esas reglas, generalmente estás en un sistema que también es coercitivo. Eso es algo muy triste. Es coercitivo porque entonces hay un castigo. Y aquí yo les pregunto, ¿cómo aprendimos a ser hombres y mujeres? ¿Quién nos enseñó lo que era ser mujer y quién nos enseñó lo que era ser hombre? A ver, alguien que quiera abrir su micrófono y que nos platique. ¿Cómo aprendimos a ser hombres y mujeres? A ver, alguien que se anime a abrir su micrófono y a platicarnos. ¿Dónde aprendemos esto? Anímense. Hola. Hola, Ana Lilia.
Adriana. ¿Perdón? Adriana. Adriana, ok, Adriana, perfecto. Dime. Bueno, yo creo que no aprendemos. Yo creo que más bien se nos inculca desde el nacimiento. Es decir, nacemos y empezamos con la chambrita rosada y azul. Continuamos con la muñeca y con el carrito, con el balón, con las pinturas, ¿no? Muchas veces, bueno, en mis tiempos era no usar mucho pantalón porque no estaba permitido. Tengo 53 años. Jovencísima. Pero aún así mi madre nos decía, no, los pantalones no son para las mujeres. Entonces, desde ahí también partíamos, ¿no? Cosa que a mí me incomodaba porque tampoco salíamos a jugar con los amiguitos vecinos porque eso era de niños. No podíamos las mujeres salirnos a ensuciar nuestros vestidos, ¿no? Y crecemos bajo esa línea. Ahora ya de adulta, yo, por ejemplo, mis hijos, yo creo que yo siempre odié la identificación de colores rosa, azul, entonces mis hijos fueron beige, amarillos, y desde pequeños yo les ponía ropita y decidan qué es lo que se quieren poner, ¿no? Mi niña le gustaba jugar mucho con carritos, se lo permitía, y siempre observaba mucho qué es lo que les gustaba y qué es lo que no. Ahora me dio muy buenos resultados porque ahora mis hijos están definidos en lo que les gusta, lo que quieren, y no fue algo así como la costumbre o la educación que yo recibí, ¿no? Excelente, muchas gracias por tu aportación. Fíjate que lo que nos narras, yo creo que tiene mucho parecido con lo que nos pasa a la mayoría de las personas. Y estoy leyendo sus comentarios. Efectivamente es el entorno social y familiar, la casa, la escuela. Ya cuando llegamos a la vida adulta, pues nuestros empleos, nuestras experiencias, el entorno social, todo lo que aprendemos, a veces más por el ejemplo que por lo que nos dicen. Y a ver, ahí me escuchan. Por un momento creo que se nos fue la red. Díganme, por favor, si logran escucharme. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Es que me estoy conectando desde mi celular. Denme unos minutos para que me conecte desde mi red. Les propongo algo. Tengo 11:37. ¿Les parece bien si hacemos una vez el receso?
para que yo resuelva aquí la situación de mi internet. Hacemos el receso y regresando retomamos donde nos quedamos. ¿Sí? Ok, bueno, son 11:38, o sea que a las 12 regresamos para que podamos continuar con nuestra presentación. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Entonces, a las 12 continuamos. Gracias. Hola, lobo solitario. Oye, un favorzote enorme. ¿Me escuchas? Lobo solitario. Gracias. Es que ahora que se interrumpió la señal, tú quedaste como anfitrión de la sesión. ¿Podrías ayudarme para que vuelva a ser yo la anfitriona? Y te voy diciendo cómo hacerlo. Si puedes activar tu micro un momentito para saber si me escuchas. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Me escucha? Gracias. Sí, perfecto. Es que ahora, como se fue la señal, al volver tú quedaste como anfitrión de la sesión. Entonces, si me ayudas para que hagamos el cambio y yo quede como anfitriona. Ok. ¿Sí? Bueno, te voy a pedir que abras donde dice participantes. En la parte de abajo hay varios letreros. ¿Logras identificar el que dice participantes? Sí. Ya, adelante. Ok, ya lo abriste y te abrió una ventana del lado derecho donde están los nombres de todas las personas. Así es. Ok, bueno, donde dice lobo solitario, entre paréntesis dice anfitrión. ¿Ya lo viste? Sí. Ok. Y hay un nombre que dice Alejandra Ponente. Efectivamente. Ok. Si le das donde dice más, donde dice Alejandra Ponente, pasas el cursor por ahí y te va a aparecer un cuadrito que dice silenciar y otro que dice más. Por donde dice Alejandra, coanfitrión. Estoy en mi móvil. Ah, estás en tu teléfono. Ah, perfecto. Pensé que estabas en tu computadora. No, estoy en mi móvil. Ok. Bueno, no importa. Déjame ver si yo puedo hacerlo desde aquí. No, creo que no.
Bueno, no importa, vamos a hacer esto. Tú te quedas entonces como anfitrión de la sesión. Si por algo nos vuelve a fallar la señal, entonces te pido nada más que cierres tu dispositivo y después yo entro ya nuevamente como anfitriona de la sesión. O sea, tú tendrías que salirte de tu sesión y después volver a entrar a la liga. O puedo salirme en este momento y vuelvo a tratar de ingresar. ¿Sí? Ok, si no te causa mucho problema, te lo agradecería. No, para nada. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Dice fin, ¿no? Solamente salir, donde dice salir de la sesión. Salir de la reunión. Salir de la reunión. Exacto, salir de la reunión. Porque si le dábamos finalizar, asignar, ¿qué asignar qué? Una anfitrión como Alejandra, ponente, ahí está. Solo donde dice salir de la reunión.